través de ti. Él quiere dar a conocer quién es Él. ¿Quién muestra ese Dios grande? ¿Quién lo muestra? Somos nosotros. Tú y yo mostramos la grandeza del poder de Dios. Usa hombres y mujeres como tú y como yo. Instrumentos. Somos nosotros. A través de nosotros habla. A través de nosotros ministra. Vea lo que hizo Eliseo. Eliseo, él quiere pasar el Jordán como vio que lo hizo el hombre de Dios, Elías. Antes de que él fuera raptado por el Señor, tomó el manto, golpeó las aguas y las aguas abrieron un camino. Así dice. Y él y Eliseo pasaron en seco. En seco. Cuando Eliseo toma el manto de Elías, y sabe usted que Elías, el hombre de Dios, al cual él siempre estaba ahí aprendiendo cada día más, Eliseo tomó el manto. Eso dice la escritura. Y luego llegó al Jordán y lo golpeó de la misma manera, de la misma forma. Ahora la exclamación de él llama la atención. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Si darse cuenta que era el Dios de él también. Pero él, con la fe en el Dios de Elías, porque él vio cómo Dios intervino en la vida de Elías. Y él tenía fe en el poder de Dios, en el Dios de Elías, que había hecho maravillas, prodigios, milagros. Y lo había visto a través de un hombre, el hombre al cual él estaba a un lado. Entonces Eliseo quería experimentar el poder de Dios. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Puede decir usted, ¿dónde está ese Dios, el Dios de mi hermana o de mi hermano? Es tu Dios también. Hay diferencias de personas a personas, porque Elías era una persona extraordinaria. Él había logrado ejecutar la mano de Dios, había llamado la atención de Dios. Dios intervino en una y otra y en todas las situaciones y en todas las circunstancias, porque era un hombre, dice, que entregado. En Primera de Reyes 17:1, vean lo que dice. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. En ese entonces eran días de oscuridad en Israel. La idolatría. El pueblo estaba sometido a la idolatría. Estaban sometidos al paganismo. Habían retrocedido. En ese entonces Jezabel gobernaba. Acab, que se había vendido para hacer lo malo delante de Dios. Pero surge un profeta ligado al corazón de Dios, un hombre de íntima comunión. Ese hombre, junto al dolor, al sentimiento, para levantar, rescatar, ayudar y sacar al pueblo de la esclavitud, del paganismo y el espíritu destructor que había en ese lugar, los israelitas, porque estaban otra vez esclavizados, porque retrocedieron. Él estaba sintiendo como Dios siente, mirando como Dios ve, conectado al corazón de Dios. Tú y yo estamos conectados al corazón de Dios. Vemos y sentimos lo que Dios tiene, el dolor que tiene Dios en su corazón, lo transmite a nosotros, como lo transmitió a estos. Mire Elías lo que hacía, sentía la necesidad, el dolor, el sufrimiento del corazón de Dios porque ellos habían retrocedido. Entonces oraba 3 veces al día. Él oraba. Es que mire, hermanos, la oración es el poder. Es el poder de la iglesia, la oración. Este era un hombre de oración. Cuando estamos en oración, comunión, surge algo. La atmósfera es controlada. Porque cuando tú oras, el reino de las tinieblas se estremece. El reino de las tinieblas tiene que retroceder. Mientras oramos nosotros con poder, las tinieblas tienen que huir. Todo tiene que huir, tiene que retroceder, porque el poder de la oración es Dios ejecutándolo a través de nosotros. Todo lo que Satanás atrae en contra tuya, en contra de tu familia, se detiene
hay hombres y mujeres de oración. Porque cuando hay ese sentimiento, cuando hay un hombre, una mujer en la tierra, en una ciudad, en una casa, en una nación que está de pie delante de Dios, es porque siente como Dios siente. El dolor de Dios es transmitido en nuestros corazones. Vean, en ese entonces era un tiempo de paganismo, de maldad. Israel había abandonado a Dios, se había ido tras los dioses de Acera, y Baal era el Dios en el cual ellos estaban sirviendo. Pero Elías está conectado a Dios, siente como Dios siente el dolor, cree como Dios. El sentimiento era, él sentía el dolor de ver que Israel le había abandonado, y Elías sentía el dolor. ¿Por qué? Porque estaba ligado, sometido, entregado, una vida de oración. Aprende a sentir lo que Dios siente en su corazón por su pueblo, por ti y por mí, y actuar como Dios actúa, pero lo hace a través de nosotros. Entonces se presentó ante Acab con la autoridad, el respaldo de Dios. Porque ¿saben qué, hermano? Una cosa es cuando hablamos sin orar, cuando nosotros hablamos sin tener la íntima comunión con Dios, y otra cosa es cuando salimos del secreto de Dios para llevar una proclamación, para llevar como instrumento la palabra de Dios. Dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Esa es la palabra del profeta Elías. Esa palabra poderosa es para ti y para mí. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Un hombre comprometido. El hombre no solamente tuvo la certeza de lo que dijo que iba a suceder, sino tenía la convicción en el poder, en la presencia, en el respaldo. Lo que habló, lo habló en la presencia de Dios, con el respaldo de Dios, porque Dios estaba allí. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Qué maravilloso es que un hombre y una mujer que vive en la presencia de Dios es un hombre bendecido, es una mujer poderosa en las manos de Dios, que Dios se glorificará a través de cualquier instrumento que entregue su corazón en pasión, en convicción, en entrega. ¿Sabe, hermano? La iglesia, para que pueda contemplar lo que quiere contemplar, ¿qué necesitamos? Tenemos que buscar con intensidad la presencia de Dios, la búsqueda, más allá de la vida pobre y vacía que el hombre lleva, y de oraciones cortas y sin sentido, de vanas repeticiones, sin profundidad, sin comunión íntima, sin clamor, sin intercesión, sin ayuno. Si queremos ver la gloria de Dios en la vida nuestra y nuestra familia, hijos transformados, nietos transformados, tenemos que ser transformados. Tenemos que echar raíces en la presencia de Dios con clamor e intercesión. Cuando Elías habló desde la presencia de Dios, y el respaldo de Dios estaba con este hombre. Desde la perspectiva de Dios, desde la voluntad de Dios, desde los planes de Dios, en la presencia de Dios. Él no se equivocó cuando él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia, dice. No habrá lluvia, no habrá rocío. Un hombre de atreverse a decir eso por 3 años y medio, sino por mi palabra. ¿Ve usted qué autoridad? Dios tiene hombres y mujeres como instrumentos para dar a conocer su poder y su gloria. Dijo: no habrá lluvia, no habrá rocío por 3 años y medio, sino por mi palabra. Porque el respaldo de Dios estaba ahí de ese hombre. Dios lo respaldaba en todo. Cuando él declaró esta palabra de poder, ¿qué pasó? Se cerraron los cielos. Automáticamente se cerraron. ¿Quién hizo esto? El respaldo de Dios. 3 años y medio los cielos se cerraron. ¡Qué maravilloso! Pero ¿quiénes somos nosotros? No somos nadie, pero nos conmueve, nos estremece ver que un Dios tan grande, tan poderoso, ve a gusanos como nosotros y se glorifica a través de nosotros, y su presencia, su autoridad, su gloria. Él cambia a través de nosotros. Allí se cambió el ambiente, la atmósfera, se transformaron todas las circunstancias, todo fue transformado. El poder de Dios. Acab se conmovió, dice. Hacemos hablar. ¿Qué pasó? Jezabel crujió los dientes. Pero así como lo dijo, así
esa manera sucedió. Miren, la tierra no recibió lluvia por 3 años y medio. 3 años y medio. Ahora, ¿cuál es el poder que hay en un hombre y una mujer ungidos, consagrados, entregados? ¿Qué poder existe en un hombre y una mujer que viven en el secreto de Dios? Maravillas, prodigios, cambios. Vamos a ver lo imposible que creemos que no se ve. Declaramos la palabra conforme la palabra dice, y la palabra declarada de Dios la ejecuta. Pues vamos a ir a declarar. No, ya está declarado. Es el poder, la misericordia, la bondad. Vive Jehová en cuya presencia estoy. No habrá lluvia, vive porque estamos en la presencia de Dios. En todo momento, en todo lugar se detuvo la lluvia, porque el hombre que está conectado a Dios, también Dios se conecta con ese hombre, con esa mujer, y hace realidad las palabras. Todo lo que hacemos es respaldado, todo conforme a su perfecta voluntad. Solo preparar nuestros corazones y decir, Señor, que sea tu voluntad, no lo que yo quiero. Porque a veces queremos, una cosa es pedir, lo que yo quiero, no, es lo que el Señor quiere. Y en el secreto de Dios vamos a percibir cuál es el secreto, cuál es la bendición, cuál es la voluntad perfecta. Vamos a saber nosotros cuál es la voluntad perfecta en cada uno de nosotros. La unción, el poder, la autoridad y la presencia de Dios es manifestada a través de un hombre, de una mujer. La diferencia de una mujer y un hombre ungido: sus palabras son con el respaldo, porque vienen con la unción, la presencia de Dios en la vida de una persona es manifestado. La presencia de Dios. Entre más cerca estemos en el altar de Dios, mayor unción. La unción rompe el yugo. La unción te vuelve sólido, fuerte. Te da poder. Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y Dios te abre las puertas que necesitas tú y te cierra las puertas que creen que no van a ser de bendición. Vamos a ser efectivos en todo. Nos hace emprendedores en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo lugar. Nos convierte en personas diferentes, porque la unción de Dios nos vuelve capaces en todas las áreas, en todas. Desde el momento que vemos que este hombre proclamó, se cerraron los cielos, se cerraron. No habrá lluvia, no habrá rocío, sino por mi palabra. Eran 3 años y medio cuando este hombre declaró esta palabra. Se cerraron los cielos. Para Israel se cerraron. ¿Por qué? Porque ellos habían retrocedido. Ellos habían vuelto a la esclavitud, al paganismo. Habían renunciado a las bendiciones, a la presencia, al poder de Dios. Y el dolor del corazón de Dios es fuerte cuando nosotros, como hijos de Dios, le damos la espalda a esas bendiciones que nos da. Y luego, si le damos la espalda, hay hombres y mujeres de Dios que sienten ese dolor, y empezamos a clamar y a orar y empezamos a interceder, y Él nos utiliza a nosotros como este hombre que lo utilizó, cerró por 3 años y medio por su palabra, en su oración. Ahora usted ve quién es Elías. Vea Santiago 5:17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era como tú y como yo. Elías era como tú y como yo. Humanamente no era mejor que nosotros. No había algo exclusivo, no había nada especial. Era un hombre con las mismas dolencias, con las mismas necesidades, con las mismas frustraciones, con los mismos dolores, con las mismas enfermedades, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones. Él humanamente no era mejor que nadie de nosotros. No hay diferencia, no hay excusa. Pero la palabra del Señor que dice, oró fervientemente para que no lloviese. Fervientemente. Ferviente, un hombre entregado, consagrado, buscando la presencia. No llovió por la oración de este hombre, porque Dios respalda las peticiones de sus hijos de acuerdo a su voluntad.
Y esa es la clave, la oración, orar fervientemente. Y como él tenía su corazón totalmente ligado a Dios, Dios conocía el corazón de Elías, todo lo que Elías pedía, Dios la ejecutaba. Así es con nosotros. Cuando nosotros oramos fervientemente, tenemos a Dios de nuestro lado. Cuando oramos fervientemente por los nuestros, no te falla. Él no te va a fallar. Él va a dar respuesta al clamor, a la necesidad por tus hijos, por tus nietos, por lo imposible que tú creas que es imposible. Él hará milagros en tu vida. Él hará milagros. Milagros que tú crees que no pueden llegar. Él va a hacer eso. La gloria de Dios la vas a ver cuando fervientemente le buscamos. Lo que pasa, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos pobres realmente. Nosotros somos tan pobres. Nos arrodillamos 2-3 minutos y estamos. Tengo sueño. Tengo hambre. No le damos al tiempo la oportunidad de lanzarnos a la presencia de Dios y orar, clamar y orar y seguir clamando, derramando el corazón, seguir insistiendo, persistiendo en clamor, en ayuno, hasta ver la respuesta de Dios en nuestras vidas. Es fervientemente. ¿Dónde está ese secreto? El secreto es orar fervientemente, porque la oración es a través de la palabra. No se trata de gritar y que lo escuche todo el barrio. No se trata que vamos a gritar como locos, no. Puedes orar como tú sientes orar. Tú puedes hacerlo, puedes ver a Ana. Ana no tenía hijo. Si sabe, Ana llegó a la presencia de Dios, llegó a Silo, dice. Y se colocó allí en un pilar, allí donde nadie la miraba. Y comenzó a orar, a clamar, a gemir en el Espíritu. Nadie escuchó su oración. Su oración era sencilla, era simple. Solo movía sus labios y lloraba de lo más profundo de su alma. Largamente lloraba y lloraba, gemía en su corazón. Esas son las oraciones. Y Elías, el sacerdote, ¿qué fue lo que le dijo? Este hombre falto de entendimiento, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Díjele tu vino. Y él respondió: no, Señor, no, mi Señor, yo no soy una mujer borracha. Yo soy una mujer atribulada. Yo soy una mujer necesitada. Y estoy gimiendo en la presencia de Dios. Estoy buscando su rostro. Estoy derramando mi alma delante de Él. Estoy allí. Esa mujer gimió, clamó. Ese es el secreto. Dios concede las peticiones de nuestros corazones de acuerdo a su voluntad, claro. Y Él nos deja ver el milagro que necesitamos. Sanidad. ¿Cuántas cosas necesitamos en nuestras vidas personales? Necesitamos cuántas cosas. Entonces lloremos, clamemos, intercedamos, hagámoslo largamente. Ya basta de oraciones religiosas. Basta ya. Como ministros, como cristianos, tenemos que parar las oraciones pobres. Tenemos que parar esas oraciones. Porque no es un bombero. El Señor no es bombero. Tenemos que orar larga y fervientemente todos los días. Pero no solamente es oración. La oración viene a través del alimento. Eso es. Así ganamos el corazón de Dios. Conocemos el corazón de Dios. Conocemos el corazón de Dios a través de su palabra. No vamos a ir a decir: oh Señor, cuídame, guárdame, Señor, provéeme y guarda a mis hijos y guarda a mi familia. Eso no sirve para nada, de verdad que no. No, lo que le impacta el corazón de Dios es una vida rendida a sus pies. Eso es lo que impacta al Señor. Una vida consagrada, una vida donde Él es el primer lugar en todas las cosas, el primer lugar en todo, donde derramamos nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, todo nuestro ser. Nuestra oración tiene que ser en clamor, intercesión, ayuno. Y ahí vamos a ver la gloria de Dios. Así nosotros de rodillas le buscamos, Él contesta las peticiones y empezamos a ser bendecidos primeramente nosotros y nuestras generaciones. Nos encontramos con Él en el secreto. Allí es donde experimentamos la gloria, el poder de Dios, porque podemos salir del círculo vicioso donde
donde se encuentran las personas. Por ejemplo, Ana dice en 1 Samuel 1:9, se levantó. Esta mujer se levantó porque estaba cansada de la religiosidad del marido, estaba cansada de la vida vacía del segundo ministro que tenía al frente. Encontró otro sentido cuando Ana se levantó, dice 1 Samuel 1:9. Tenemos que levantarnos en gemir, clamar, orar, consagrarnos. Cuando encontramos nosotros en esta palabra, y Elías dijo, estoy en cuya presencia vive Dios, en cuya presencia estoy. Aquí no dice que estaba orando fervientemente, pero Santiago nos muestra, Santiago 5:17, nos muestra que antes de ver la confirmación del respaldo de Dios, de que la lluvia se iba a detener, él había orado larga y fervientemente para ver el respaldo y la respuesta a la petición que le había hecho a Dios. Antes de declarar esa palabra, ya los cielos habían cerrado, ya estaban cerrados por la oración, la entrega, la consagración, la disposición, la búsqueda, la comunión. Pero no vamos a ver milagros sin orar, sin consagración, sin compromiso. No vamos a ver nada, no vamos a ver cosas extraordinarias ni portentosas en nuestras vidas. Hermanos, no podemos, no se puede, no se puede. La vida cristiana no es un rosario. La vida cristiana es un compromiso, donde el número 1 es Él, segundo es Él, tercero es Él, porque le pertenecemos a Él. No es una vida religiosa tampoco, es una vida de relación diariamente, es un estilo de vida. ¿Por qué cree usted que nuestro Señor Jesucristo oraba noches enteras? Noches enteras oraba nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Las noches que muchas personas se desvelan metidas en el Facebook hablando tonterías con muchas personas, porque eso acontece ahora. La iglesia es esclava de ese teléfono, pierden el tiempo en tonterías. Por eso es que a veces la iglesia, hay un porcentaje que no tienen tiempo para buscar, entregar, consagrarse, porque metidos en el teléfono. Esta generación está perdiendo el tiempo. Los medios sociales, el internet y todas esas páginas que nos ayudan para predicar están sumergidos y esclavizados al paganismo y al pecado. Si queremos nosotros ver el glorioso poder de Dios, vamos a verlo con una relación, con la convicción de que Dios es real en mi vida. Pero si alimentamos nuestra vida en otras cosas, no vamos a ver nada. Vea usted, Elías, conociendo a Elías, un hombre fervoroso, tuvo un hombre apasionadamente su vida entregado a Dios. Elías no le dijo, ay Señor, si te parece, detén la lluvia. No. Elías sabía lo que Dios quería hacer con el pueblo. Sentía como Dios estaba molesto por lo que el pueblo estaba haciendo. Él persiguió, entonces se dejó usar, porque él sentía lo que Dios sentía. Nosotros como padres sentimos el dolor de nuestros hijos, ¿verdad? El dolor de la familia, el dolor de nuestros hermanos. Vea usted, cuando hay una relación, una convicción con Él, el respaldo de Dios está con nosotros. Ahora vemos lo que pasó aquí con Elías. Fue una transformación de la naturaleza, casi nada. No solamente cuando él declaró, sino que propició, él gestó en oración, en búsqueda, que eso iba a suceder por el clamor, la intercesión, el dolor, la búsqueda. Ay Señor, pero hay personas, ay Señor, ayúdeme, mire, yo necesito, ¿cuántos problemas? Ay, es que mire que estos problemas y lo otro, ¿cuántas situaciones hay? No, levantémonos. 1 Samuel 1:9 dice, esta mujer se levantó. Cuando nos levantamos vemos la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, pero si buscamos el rostro determinantemente, como dice su palabra, es una entrega incondicional, es una entrega ferviente, es una entrega, como dicen, en espíritu, alma y cuerpo, perseverantemente. Todo
todos los días, todos los días. Y vemos que en esos encuentros que tenemos con Dios, que ni siquiera podamos nosotros levantarnos, donde lloras, clamas, gimes, te duele, te conmueve por la presencia, por la dulzura y la pesada gloria que tú percibes en ese momento. Qué hermoso es eso, cuando tú empiezas a ver claro, empiezas a ver despejado tu ambiente, porque viene el discernimiento. El discernimiento de Dios empieza a fluir en nuestras vidas y podemos determinar lo que está bien y lo que está mal, y aprendemos a tomar buenas y correctas decisiones. Vemos en esta historia de este hombre de Dios, cómo le dijo: va a llover solo por mi palabra. Primero que se detuvo, y ahora por mi palabra. Por eso Eliseo dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Porque el Dios de Elías es un Dios que todo lo puede, es un Dios de milagros extraordinarios, es un Dios grande, es un Dios extraordinario que no te falla. Él es fiel, aunque sean fieles, Él es fiel, su misericordia no se termina, no se acaba. Ese Dios extraordinario opera en lo extraordinario de la oración de cada uno de nosotros. Porque ¿cómo vamos a escuchar su voz si no estamos sometidos y sumergidos? Ve a este hombre, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo la misericordia de Dios. La tierra produjo su fruto. Veamos un poco de la historia de Elías. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 9. Veamos. Elías estaba huyendo. Después de esta palabra, él andaba huyendo. Imagínense. Luego envió a un capitán de 50. Usted puede leerlo allí. Y subió donde estaba el hijo Elías. Él estaba sentado ahí en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo a Elías: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a los 50 que iban con él. Y vino otro de la misma forma, y también fuego cayó, lo consumió de la misma forma. El tercero fue más inteligente y evitó morir, evitó que murieran los 50. Porque a cada cosa que Elías decía aparecía el Dios de Elías. ¿Por qué? Porque había un contacto profundo, intenso entre Dios y este hombre. Elías, además, estaba en el dolor, estaba respaldando lo malo que Dios aborrece. Cuando nosotros aborrecemos lo malo y nos paramos delante de Dios para honrarlo y ponernos en contra de tus enemigos, porque el hombre de Dios, hermano, escuche, el hombre de Dios no es popular. El hombre de Dios no le va a caer bien a todas las personas. A nosotros no nos debe de interesar quedar bien con las personas. La verdad se la tenemos que decir, no importa quién sea, así sea la persona que tú más amas, no importa que sea el esposo, la esposa, los hijos, el hermano, la hermana, la familia, el vecino, no importa. Cuando Dios te dice, habla esto, nosotros tenemos que hablar la palabra como está escrita, así como está escrito, porque Él estaba de acuerdo con la palabra de Dios, y por eso Dios respalda la obra y respaldaba a Elías, porque estaba Elías de parte de Dios, porque Dios estaba enojado con el pueblo, porque le había dado la espalda. Y de igual forma fue lo que hizo Elías. El que está, mire, la persona que ama a Dios, ama la verdad. Y la verdad, a través de la verdad, se ganarán enemigos. Pero este era ese hombre, Elías. Elías estaba dispuesto a ir contra todo en la lucha, pero estaba ligado al corazón de Dios como tú y yo. El Dios de Elías en cada situación y en cada instante donde Dios, cuando lo solicitaba Elías, ahí estaba el respaldo de Dios estará contigo. No tienes que tener miedo, no tienes que temer, no tienes que pensar qué va a pasar. Mire esa historia, 1 Samuel 1:9, me llama la atención cuando dice que Ana se levantó
estaba padeciendo, porque Penina la humillaba, la ultrajaba, pero un día se paró y proclamó la verdad, porque aparte de eso el marido era un impío y como ministro y también era igual. Entonces es impresionante que esa mujer se levantó, un hombre y una mujer que vemos que las cosas no están bien. Esto es así porque así tiene que ser, como dice la palabra, porque la verdad tiene que prevalecer, sino de qué forma van a salir de la esclavitud y del pecado. Pero habemos muchos padres que somos alcahuetes, que vemos la destrucción caminando al infierno. Los hijos somos pasivos al ver cómo están caminando y nos da miedo enfrentarlos y decirles cómo son las cosas. Ay, no, lo voy a dejar a ver hasta dónde llega. No, nuestra responsabilidad es hacer volver el corazón de las personas que están más cercanas a nosotros de la mentira, de la desgracia, y sacarlos con la verdad que es Cristo Jesús. Veamos Primera de Reyes 18:30, veamos lo que dice. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Vemos, en la historia de la humanidad, ha habido y existen dos altares: el altar de Satanás y el altar de Dios. El altar de Satanás lo agrupan los brujos, santeros, hechiceros, satanistas, mentirosos, idólatras y todos los que aborrecen la voluntad de Dios y caminan en desorden. Ese es uno de los altares. El altar de Dios lo representamos nosotros, hombres y mujeres que Dios ha llamado, que ha elegido en este tiempo perverso. En el tiempo de Elías, los altares de Satanás se mantuvieron fuertes. ¿Por qué? Porque los hombres que llevaron el nombre de Dios se acobardaron, fueron cobardes, renunciaron, no tuvieron el coraje de luchar por la presencia, por la verdad de Dios en sus vidas, y permitieron que los altares de Dios quedaran en ruinas, en pedazos. A cada generación le corresponde luchar. ¿Para qué? Para defender la grandeza de Dios en la tierra, en nuestras vidas, porque nosotros somos los que tenemos el beneficio, nosotros y nuestras generaciones. Nunca debemos de permitir que el altar de Dios sea derribado. No podemos permitir eso. Pero las fuerzas del mal fueron más poderosas, hablando de Elías, que aquellos que representaban el nombre de Dios. Pero dice que Elías arregló el altar de Jehová, que estaba totalmente en ruinas, en pedazos. El comienzo de los grandes logros de la vida, de levantarse, de levantar una vida, una familia y de una iglesia, es cuando nosotros logramos levantar y restaurar y ponernos a la brecha y ser valientes, no cobardes, porque esto es para valientes, esto no es de cobardes. El camino del Señor es de valientes, lo dicen las Escrituras, no estoy faltando el respeto a nadie. Los cobardes, dice, tendrán su parte en el lago donde arde. Bueno, imagínense, ¿no? Y aquí estuvo cobarde, el pueblo de Dios tenía su altar destruido, pero hubo un hombre que levantó el altar, al igual que tú y yo estamos cada día en la presencia de Dios, en la casa de Dios, para persistir. ¿Para qué? Para levantarnos nosotros, para que toda rodilla se doble delante de Cristo Jesús el Señor, en este lugar, en tu vida, en tu casa, en todo lugar, en tu alrededor, en tu vecino, con tus amigos, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, para que las fuerzas del mal sean derribadas en el nombre de Cristo Jesús. Porque tú tienes esa autoridad. Tú tienes esa autoridad. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que hace la obra a través de nosotros. Aquí todo comenzó con el altar. El altar, tu vida, hermano, ese es ese altar. Tu vida profesional, tu vida familiar, tu vida, tu llamamiento. El llamamiento que tú y yo tenemos no es cualquier cosa. El llamamiento, imagínense que si usted ve en el libro de Éxodo,
cuando quiere levantar a un hombre para elaborar los muebles del tabernáculo, dice que Dios los llenó con su espíritu. Les dio sabiduría, les dio inteligencia, les dio ciencia, les dio capacidades, les dio destrezas, los hizo inteligentes. ¿Por qué? Porque en la relación con Dios eres lleno no solo de la presencia, el poder es manifestado con todos estos dones. Y cuando tú eres lleno de poder, te vuelves capaz en todos los aspectos de la vida. Nada te queda grande, por simple que seas. Te conviertes en otra persona, no por ti, sino por la gloria de Dios que ha caído sobre ti, sobre tu vida. No somos incapaces, somos constructores de almas, emprendedores de grandes cosas. Porque el poder de Dios está en nuestras vidas. Todo lo que tus manos hagan, Dios lo va a hacer prosperar. Pero tenemos que estar en el secreto de Dios. Elías sabía el valor que había en él, el poder de Dios manifestado en él. Él sabía que tenía a Dios de su parte y que Dios intervendría en la historia de Israel cada vez que él clamaba. Él vivía en el secreto. Él vivía en el secreto, por eso sabía lo que estaba pasando, percibía el dolor. Arregló el altar. Hay que arreglar el altar. Arreglemos el altar. Se levantó todo. El poder de las tinieblas huyó, se fue, desapareció. Él, un hombre de Dios, después de que los profetas de Baal y de Acera estaban rogando, se sajaban, se chorreaban de sangre, se golpeaban, y nada pasó. Pero él dijo: abran una zanja alrededor del altar. Puso la leña, el holocausto sobre el altar y dijo: échenle cuatro tambos más de agua, échenle otros cuatro, échenle, a tal grado que chorreaban. Hablando de las 12 tribus de Israel, de los 12 apóstoles, y como él era tan bíblico, él quería hacer lo extraordinario, porque con el fuego se apaga, con el agua se apaga el fuego, pero Elías quería demostrar que el fuego de Dios consume el agua. Por eso dijo: échale más ahí, tráigale más agua. Y entonces clamó a Dios. Estaba llena la zanja de agua y el sacrificio estaba lleno de agua. Cuando clamó, fuego del cielo cayó. Por eso le llaman el profeta del fuego. Y el fuego que cayó consumió el holocausto, lamió las peñas, lamió todo el agua, consumió todo el agua que había en la zanja. Y cuando el pueblo vio todo lo que había sucedido, todos cayeron de rodillas sobre el pavimento y dijeron: Jehová, Él es Dios. Oh, Él es Dios, Él es Dios. Oh, qué maravilloso es eso. ¿No se impresiona usted? Ay, yo sí, ay, Jehová. Me emociono. Perdone que me emociono. Pero es que ese Dios es grande. Yo me maravillo de ver las proezas, las maravillas de Dios aquí en estas escrituras. Cada vez que arreglas el altar en tu vida, los milagros se van a dar en tu vida. Arregla el altar y tú vas a ver el poder de Dios. Lo vas a ver cada vez que levantas el altar de Dios. Vas a comenzar lo que no has visto. Todo el Señor va a venir abriendo las puertas, esas que crees que nunca se abrirán. Pero no vamos a ir al altar. Ay, Señor, ayúdame. Si tú quieres, Señor, ayúdame. Hay que llegar a la casa del Señor, ir a la presencia del Señor. Adóralo, adóralo. Oh Señor, tú eres bueno. No entiendo lo que atravieso. Oh Señor, por eso levanto mis ojos, abro mi corazón, porque yo sé que tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú lo sabes, tú lo conoces todo, tú lo conoces todo. Tú sabes, Señor, esta situación. Ríndase en adoración, ríndase, adore al Señor, adore al Señor. Él es excelso, Él es maravilloso. Porque nosotros tenemos que derramar nuestro corazón, abrir el corazón en su presencia. Dice que estos hombres, fluían en su presencia con arpas, con decacordios, con instrumentos, con alabanza. Adórelo. Pasan 1 hora, 2, 3, 4. Usted puede estar todo un día adorando, cantando. Ay, usted ni siente el tiempo, porque algo cambia en su corazón, algo cambia en su vida, algo ha transformado. Él transforma algo que tú ni siquiera sientes, que ya pasaron 5 horas
es el altar. Pero aquí nosotros lloramos cuando una persona lleva la palabra. Usted no tiene idea. Hay que buscarle al Señor y rogamos, suplicamos. El predicador se desbarata predicando, mientras las personas a veces tienen indiferencia. Están presentes de cuerpo, pero ausentes en espíritu. Debemos de conectarnos con el Dios poderoso, ese Dios todopoderoso que todo lo puede, todo lo sabe. Es la convicción en nuestras vidas, la convicción, y eso es con lo que Él trabaja. Mi convicción. Ve aquí, este hombre provocó la lluvia. Cuando llegó el día, 3 años, 6 meses después, ¿qué pasó? Primera de Reyes 18, 41. Vean. Entonces llegó Elías y le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ahora, esa lluvia de bendiciones es para ti, para ti, para ti, para tu vida, tu casa, tus descendientes, tus generaciones. La lluvia de bendiciones es grande, porque vas a decidir arreglar el altar, orar, clamar, interceder en el secreto de Dios, y tú vas a ver el respaldo. Pero no te canses de orar. Luego Acab subió a comer y a beber, y Elías a la cumbre del Carmelo. ¿A qué? No a comer, sino que postró su rostro en tierra, puso su rostro en tierra. Él subió a orar. Miren, nosotros a veces los cristianos damos muchas vueltas. Ay Señor, estoy preocupado. Ay Señor, ayúdame. O sentados estamos a veces, ay Señor, que pase algo. A veces estamos orando, ay Señor, estamos orando, ay, tengo un poco de pereza, después voy a orar. Y luego Señor, y después orando con gemidos. ¿Cómo es? No gemidos indecibles, sino con gemidos ronquibles. Tenemos que postrarnos en su presencia, caer de rodillas, pegar nuestra frente en el piso, en reconocer que somos polvo y al polvo volveremos. Y sabemos que Él es el que hace los milagros y el que transforma mi vida, el que cambia mi vida. Por eso tú y yo hemos atesorado. Esta palabra nos muestra que Él trae bendiciones para nosotros, porque su palabra nos despierta, su palabra nos despierta que a clamar, a orar de día y de noche. Y ese pueblo que clama y que ora provoca el que es lo que Dios tiene para nosotros, el que es lo que propicia nuestras vidas. La respuesta a nuestras oraciones va a poner sobre nuestros hijos, nuestra familia, los nietos, la familia, los vecinos. Ayuda, es algo, porque es como usted lanza una piedra en el agua, usted ve que hay ondas, ¿verdad? Así es la bendición de Dios. Donde tú llegas, ahí llega la bendición. Donde tú vas, ahí llega. ¿Le ha pasado a usted que de repente llega a un lugar y está vacío, y de repente empieza a llegar y está lleno el lugar? Porque llegaste tú, porque tú eres la persona que atrae la bendición. Es como la empanada de las ovejas. Todos quieren ahí comerse la mielita de las abejas. Ese es lo que nosotros producimos, impactamos a las personas donde estemos. Impacta la gloria de Dios en tu vida. Cuando nos postramos a los pies del Señor, cuando nos postramos, es que suceden estas cosas. Esto sucede. Si queremos verlo, si queremos ver la gloria de Dios manifestada, entonces pongamos nuestro rostro en el piso. Proclamemos, clamemos, oremos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Si Dios dice en Hebreos 6:10 que Él no es injusto para olvidar toda la obra de amor que tú has hecho y aún sigues haciendo. Él sabe que con dificultad, con dolor, con tristeza, tú estás donde estás caminando, estás haciendo la obra con dificultades, porque como humanos a veces flaqueamos, pero Dios dice
que has hecho y la que seguirás haciendo. No nos cansemos, hermano. Busquemos a Dios en ayuno, en oración, y se van a romper todo lazo del diablo, ataduras, maldiciones, todo se va a quebrar. Y así Dios va a hacer milagros que tú ni siquiera tienes idea de lo que Dios va a hacer, porque Dios es el que trae la bendición. Nada ni nadie podrá contra ti. Tendremos aflicciones, obvio, estamos en este mundo, pero de todo nos librará. Él es nuestro hacedor, nuestro abogado, nuestro médico. Todo lo que se levante contra ti, dice, todos caerán, porque el poder de Dios es manifestado en nosotros. Nosotros provocamos que Dios obre, porque Él nos está llamando como instrumentos. Tú y yo somos instrumentos, porque Él conoce las lágrimas que nosotros derramamos. Él sabe cuáles esas lágrimas que derramamos que el hombre no sabe. Entonces vemos este hombre, vemos en el Dios de Elías. No es el Dios de Elías, ese es mi Dios, el Todopoderoso, el que no te falla. Él es. Entonces nosotros tenemos un Dios grande y maravilloso. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos que creernos, hermanos. Tenemos que creer que nada hay imposible. Nada hay imposible. Venid a mí, dice Isaías 1:18. Venid a mí. Habla tú para justificarte. Porque a veces tenemos pretextos, pero no, dice el Señor, habla, yo te voy a ayudar. Te voy a ayudar, te voy a justificar. Dice, no importa. Y aquí estás firme, estás seguro, porque yo voy a derramar lluvia de bendiciones a ti. Yo voy a dar lluvia de bendiciones. Cuando oramos, mire, ese hombre, un hombre como nosotros, oró y no llovió. Oró y llovió. ¿Se imagina? Aquí no es cualquier cosa que se paró la lluvia por 3 años y medio. Dios nos utiliza como instrumentos a nosotros. Ven qué maravilloso. Vemos a Elías. Está el Monte Carmelo y está el Mediterráneo. Elías se postró y que le dijo a su siervo, ¿qué le dijo? Al que le sirve, porque en ese entonces tenía uno que le servía y que andaba al lado suyo. Y le dijo, ve, mira hacia el mar mientras yo oro. Él en el secreto del Señor, mira allá en el mar y me dices si tú ves algo, porque no había llovido, el agua, el cielo estaba totalmente azul, no había nubes, porque recuerden, no había llovido. Y subió el siervo y miró, no hay nada, mi Señor, no veo nada, Señor. Y le dijo, ve, vuelve, no veo nada, mi Señor, por 7 veces. Y como le dijo al siervo, no hay nada. No hay nada. Habrá tiempos que te derramas delante de Dios y no ves nada. Habrán oraciones que tú crees que el Señor no te escucha. Al contrario, tú entre más oro, dice, las cosas se ponen peor. ¿Por qué? Porque las fuerzas de las tinieblas están impidiendo que la bendición llegue a ti. Aunque no ves nada. Recuerda cuando Daniel oraba, se interpuso un demonio para que no recibiera la respuesta de la oración. Así es, cuando nosotros no recibimos la respuesta, sigue orando, sigue clamando, no desmayes, sigue, no importa, no desmayes, porque Dios quiere que tú clames, ores y confíes en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, porque Elías le dijo a Giesi, su criado, vuelve 7 veces, vuelve. Hay respuestas que van a tardar, pero van a llegar. Hay respuestas que llegarán tarde. Para ti tal vez, pero para Dios no. Es el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios van a llegar. Esperar en el tiempo de Dios. No nos vamos a morir porque la respuesta no llegue. Llega cuando Dios quiere y llegan como Él quiere que lleguen. Pero van a llegar, pero es Él. Es Él el que ejecuta los tiempos. Tenemos que orar una y otra. No nos vamos a cansar cuando de repente, te aseguro, te va a sorprender cuando tú ves. Ay, gracias, Señor, cuántos años. Cuando tú veas eso, glorifica al Señor, glorifícale, porque
Él responde en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Que es maravilloso. No es grande ese Dios todopoderoso que tenemos. Tenemos un Dios grande que no podemos nosotros desmayar. Vean la séptima vez. La oración perseverante, hermanos. La oración persistente. Esa es la que Dios escucha. La que ve que nosotros no abandonamos. No abandonamos por nada. A veces lloras y dices, Señor, ya no aguanto, Señor, ya no soporto. Cuánto te he rogado, te he suplicado por mí y las necesidades, todas las que tenga. Pero al final le digo, a la séptima vez, yo veo una pequeña nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre que viene subiendo del mar. Le dijo Jesse. Y le dijo Elías, que le dijo, ve y dile acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataque. Fue una lluvia abundante la que cayó ese momento. Entonces, ahora usted piense, ¿cómo un hombre en oración puede producir resultados de esta magnitud? ¿Cómo un hombre de Dios puede hacer que la naturaleza se estremezca? Pues solo analice, porque no es una historia de pasquín. Con la presencia de Dios en este hombre, paralizó la naturaleza. O sea, pensarlo no es cualquier cosa. Dile a Acab que se apresure. Y el verso 45, que dijo, aconteció entonces, mire qué maravilloso, no hay de la que nosotros podamos desistir, volver atrás. Es el momento, hermanos, de reconocer y de ver ese Dios precioso, maravilloso, el Dios poderoso, el que no te deja. Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, dice. Yo estoy contigo. Ese es el Dios, el poder de nuestro Dios. Ese es el poder. ¿Cuántas peticiones hay en tu vida que no han sido contestadas? ¿Cuántas frustraciones hay? Porque como humanos nos frustramos porque las respuestas no llegan. Solamente orar, clamar, interceder. Este hombre era como tú y como yo. Entonces no desmayemos. El altar, empecemos por el altar. Tú y yo somos ese altar. Empecemos a arreglar el altar de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias. Señor, vamos a darle gracias. Él es bueno y para siempre su misericordia.